sobre tantas cosas. Hay algunos que dicen que allí en las Escrituras están la respuesta de todas las cosas. Y es verdad, es verdad, es verdad. Hay un texto por allí que dice, que habla de la redondez de la tierra, ¿no? Qué tremendo, que Colón decía que la tierra era redonda, y algunos le creían, otros no. Algunos creían que la tierra era plana. Cuando llegaba el barco a algún lugar, algo pasaba que el barco desembocaba. Bueno, las Escrituras hablan sobre la redondez de la tierra, es decir, que había que solo que acudir a las Escrituras para darse cuenta que la tierra era redonda. Pero tardaron hasta el siglo XVI con proyectos, con ideas, con pruebas y viendo. Y bueno, si el barco cae, se cae, pero no, van a ver que la tierra es redonda. Bueno, las Escrituras ya lo decían que era redonda. Parece que alguien le sopló en el oído a Colón y le dijo, mirá que acá hay algo que... Y no se lo dijo a nadie, no lo dijo, las Escrituras dicen, sino que lo más probable es que se haya guiado por alguna intuición. Tal vez viendo el sol redondo, tal vez viendo la luna redonda, y dijo, la tierra debe ser redonda. Pero en las Escrituras encontramos todo tipo de situaciones. Una situación que a nosotros nos toca muy de cerca es lo de el yugo, que decía las Escrituras sobre el yugo. Ya en el Antiguo Testamento, cuando uno ve en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 10, ahí había un texto que decía, no pondrás, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Hablaba del yugo, porque cuando se daba vuelta la tierra, se ponían dos animales juntos, y el Señor le dice a Moisés, no pondrás un buey y un asno, porque hay distinta altura, distinta fuerza, y se van a lastimar, pues estaba el yugo que estaba arriba de los animales, hacía que lo hagan de forma torcida, y siempre había uno de los dos, o los dos, que se lastimaban. Hay principios que están en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que ya son enseñanzas para el Nuevo Testamento, y son principios fundamentales en la vida del caminar de nosotros, los creyentes. Esto del yugo desigual, luego habló el Señor sobre el yugo, luego habló el apóstol Pablo sobre el yugo, y a veces no hay tantos textos, pero los poquitos que hay ya son más que suficientes para darnos cuenta lo que las Escrituras quieren decir. Por eso a mí me preocupa cuando las Escrituras son claras, cortas, y no me preocupa eso, sino lo que se puede inventar detrás de eso. A veces el hombre en su locura y en su carrera frenética por querer tener una nueva revelación, cae en el error de hacerle decir a las Escrituras lo que en realidad no dicen, no lo dicen. Entonces ya el Señor en este principio elemental le dice a Moisés que no ararás con un buey y un asno juntamente, punto. No le da otra explicación. ¿Pero por qué? Porque sabía que Moisés era un hombre inteligente y se daba cuenta que se iban a lastimar unos con otros, que no iba a servir. Ahora en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, un principio que en esta mañana quiero tocar con ustedes, hombres de carne y hueso, igual que yo, que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué dice sobre esto del yugo desigual en ese principio que estaba en el Antiguo Testamento? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este ya es un texto que apenas tiene 5 versículos que da para cerrar la Biblia y decir, ya lo entendí. Ya lo entendí. Pablo dice directamente y habla en todos los puntos. Habla del yugo desigual y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto abarca toda el área de mi vida. Abarca las emociones, abarca el cuerpo, abarca el espíritu, abarca el alma. Abarca todo. Abarca todo. Ahora bien, ¿qué quiere decir no os unáis en yugo desigual con un incrédulo? Que no esté tirando de un arado con un incrédulo, con alguien que piensa distinto que yo, que actúa distinto que yo, que tiene otras expectativas en lo espiritual. Y esto abarca a todo. Y me puede decir alguno, Abel, abarca esto. Esto abarca todo, abarca lo laboral, abarca lo espiritual, abarca lo matrimonial, abarca el noviazgo, abarca todo. Es el yugo desigual. ¿Qué hacer con ese yugo desigual? Por eso dice, no os unáis con un incrédulo. ¿Y por qué pasa en lo laboral? Pasa en lo laboral porque hay distintos intereses. Está quien hace una sociedad con un incrédulo y dice, no, pero yo lo voy a convertir. No, antes de hacer la sociedad, trata de que se convierta. No es a la inversa. No es que hago la sociedad y lo convierto. No, lo convierto. Le explico, le enseño, que tengamos los mismos objetivos y luego lo hago en la sociedad. ¿Para qué? Para no tener problemas. Algunos de ustedes, los más viejitos, recordarán una experiencia que tuve, me acuerdo, por aquellos años, no sé si fue en el año 98, 99, estábamos en un culto, había terminado la primera parte del culto y vienen 2 hermanas creyentes, amigas, servidoras del Señor, y vinieron y me dicen, todas contentas, agarradas de la mano, pastor, ore por nosotros, vamos a hacer una sociedad. Y a mí las sociedades de todo tipo me asustan. Me asustan todas. Y viene y me dice, vamos a hacer una sociedad. Y se tomaron de la manito. Y las miré a las 2 y les dije, ¿estás dispuesta a perder? Y no dijo nada. Y a la otra, ¿estás dispuesta a perder? Y no dijo nada. Y una dice, no, vamos a ganar mucho. Está bien, Dios las bendiga, las prospere. Pero ¿estás dispuesta a perder? Y no me contestó nada. ¿Estás dispuesta a perder? Y volvió a no contestarme nada. Hicieron esa sociedad, era un pequeño negocio en un determinado lugar. Eran 2 hermanas preciosas, yo las quería muchísimo. Y pasaron 3 meses y después de 3 meses vino una desesperada a decirme, no va ni para atrás ni para adelante. Tenemos serios problemas. Y comenzó a decirme los problemas que estamos teniendo. Tenemos problemas con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces yo le volví a decir, ¿te acordás que yo te dije si estabas dispuesta a perder? No, pero terminaron peleadas. Y era un yugo entre creyentes. Pero no terminaba de ser, no alcanzaba con eso. Alcanzaba con darse cuenta que los 2 estaban tirando parejo, porque el yugo entre bueyes, por ejemplo, tenía una particularidad, y era que se ponía un buey viejo con uno joven, y el joven iba enseguida apurado, y el joven le decía, tranquilo, y lo paraba. Tranquilo porque te lastimás. Tranquilo porque te lastimás. ¿A dónde vas? Y el buey joven aprendía con el buey viejo, y le enseñaba. Shh. El buey no le decía así, pero seguramente le diría, shh. Tranquilo, que tenemos que dar vuelta a la tierra bien. Y comenzaban juntitos y aprendía el buey joven que después iba a ser viejo y le iba a enseñar a otro y así sucesivamente.
Pero en lo espiritual es un principio espiritual que nos lleva a darnos cuenta que las sociedades con incrédulos terminan mal. Terminan mal. Yo me acuerdo en mis principios con la revista que hago por allá en el año 91, 92, estaba en mis principios haciendo aquella revista que hago en la actualidad, La Plaza Inmobiliaria. Y me acuerdo que al principio me costó muchísimo y no faltaban las ofertas. Mirá, me gustaría estar en sociedad contigo, te ofrezco este dinero. Algunos en ese momento $10.000, hubo uno $20.000. Y yo decía, no, de ninguna manera. Prefiero morir solo, pobre, o intentar o morir en el intento. Pero sociedad en yugo desigual, jamás. Y doy gracias a Dios por no haber hecho ninguna sociedad de ningún tipo. ¿Por qué? Porque fui enseñado, me enseñó en un principio bíblico que era que el yugo desigual siempre no terminaba bien. Y yo sé que algunos le pueden buscar toda la vuelta que quieran, pero son principios bíblicos. Son principios bíblicos. Es preferible que lo intentes solo o con un hermano y que cuando hables con ese hermano te pongas de acuerdo, que lo vamos a ver sobre la marcha, te pongas de acuerdo en todo. Mira, quiero hacer una sociedad con un hermano. Bueno, tengan claros los objetivos. Muy claros los objetivos. Pero asegúrame que no los vas a cambiar. Porque aún hay sociedades entre creyentes que han terminado peleados, ¿no? Y han terminado separados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos y se tira de otra manera. A mí no me gustan las sociedades. No me gustan. En lo laboral, cada uno haga lo que quiera, pero muera en el intento. Si Dios le da una palabra para hacer algo, qué lindo que lo pueda hacer usted y que se anime a confiar en un Dios y anímese a caminar sobre las aguas. Por más que le parezca que es algo imposible. No, pero necesito de aquello otro. No. Si tenemos al Señor, tenemos todo. Amén. Nuestro Dios es un Dios genuino que nos abre camino de una manera preciosa y que nos ayuda a confiar en Él y a caminar en Él. Pero esto también se ve no solamente en la sociedad que uno puede hacer, en cualquier emprendimiento, también se ve en el noviazgo, también se ve en el matrimonio. ¿Qué es lo del yugo desigual? Lo del yugo desigual uno tiene que tener claro y hablar claramente en lo que es esa etapa de noviazgo y plantear absolutamente todo. Yo a los novios se los digo, cuando me dice, no, mirá, conocí a un pibe, chico, es buenísimo. Lo primero que yo digo, qué bueno, ¿es creyente? Ah, bueno, no, le falta un poquito, pero lo voy a convertir. Va a ser un gran problema, porque estás invirtiendo los roles. Deja que se convierta y después largale los galgos. Pero asegúrate que se convierte y que pueda estar bien convertido. Qué problema, ¿no? El pastor hablando de esto justamente. El yugo desigual. El yugo desigual es que los dos tienen que tirar de ese arado y tienen que tirar juntos. ¿Para qué? Para no lastimarse. Y yo me atrevo a decirlo hoy cuando hablo con novios, casi hágale firmar en un papel a su futuro cónyuge. ¿No vas a cambiar en esto? ¿Me prometés que Dios va a ser el centro de tu vida? ¿Me prometés que vas a creer que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y que es la palabra de Dios? ¿Te animás a creer que la iglesia es la cosa más hermosa que Dios ha creado para su gloria? Hay principios a los que yo no voy a renunciar jamás. Y les aconsejo que ustedes los tengan también. A los que se vayan a casar en el futuro. Y a los que están casados y de alguna manera dice, ¿y cómo hago? Yo ya estoy casado. Mire, yo tengo un texto para leerle que está en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 12. Y que también lo da el apóstol Pablo, sin irme de esto que es un principio elemental. Alguno me puede plantear y decir, mire pastor, yo me casé y me casé con un incrédulo, ¿qué hago ahora? Me casé con una mujer que no cree, me casé con un hombre que no cree, ¿qué hago? Mire la respuesta que da Pablo. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente
y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué quiere decir, Pablo? Que si hubo un yugo desigual, el cónyuge está santificado. No se separe, dice, pero en un momento dice, si tienen un lío tan grande, y bueno, sepárese. Es claro, ¿no? Si le pusieras un poquito de seriedad al tema, un poquito. Se santifica. Se santifica. Miren, yo le voy a ser muy claro, trataré. Muchas veces me toca aconsejar o viene gente que te pregunta cosas. En una oportunidad vino una jovencita y me habló y me dijo, mirá, me gusta mucho este joven y este chico ha sido un banda y tiene serios problemas y yo sé de lo que se trata porque tuve un familiar muy allegado y se había casado con una mujer un banda y fue un desastre y fue un caos. Y digo, mira, la verdad que casi que no te tengo que ni aconsejar porque vos mismo te estás autoayudando, autoaconsejando. Pero yo te recomiendo que le presentes a Cristo como su Salvador, que lo lleves a los pies del Señor, que hagas exactamente el camino a la inversa, que de verdad la persona se convierta, que pueda ver que hay signos de conversión, para después dejar que lo emocional, que no tiene que ser el centro, primero es lo espiritual. ¿Para qué? Para que lo emocional se vaya acomodando a lo espiritual. No me escuchó mucho, siguió adelante. El tema está que comenzaron a vivir un verdadero infierno, sueños, pesadillas, la persona que se despertaba de noche, un caos. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. El ser humano a veces es tan duro con esto, tanto le cuesta entenderlo, tanto. El yugo desigual tiene relación con lo espiritual, tiene relación con lo laboral, tiene relación con las sociedades, tiene relación con el noviazgo, tiene relación con el matrimonio, tiene relación con todo. Por eso uno tiene que ir midiendo y pensar con el corazón e ir acomodándolo. Pero mire, mi cónyuge no es convertida. Bueno, se santifica, dice el apóstol Pablo. Siga orando por él. Siga orando por ella. Y si el tema no anduvo, no funcionó, se parece, dice Pablo. Pero no es lo que usted tiene que buscar. Lo que hay que buscar es, sin duda, la unificación de eso. Para que no sea una cuestión peor, sino que tiene que ser un yugo que sea igual y se tire parejo. Mire qué curioso lo que dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. Un texto que todos nosotros conocemos que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que yo les mencionaba sobre los bueyes, un buey joven y un buey viejo. Fíjense, lo que el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, dice, de corazón. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? Él, como yugo, llevando el yugo, nos dice, pónganse al lado mío y aprendan de mí, que soy manso y humilde
de corazón. Y es lo que le pasa al güey cuando es joven, se apresura y se lastima. Y lo que dice el Señor, aprendan de mí. Nos dice el Señor, ponete al lado mío, tocame con el costado y seguí mi ritmo. Y dice algo claro, dice que soy manso y humilde de corazón, cosa que muchas veces le falta al creyente o a las personas. Manso y humilde. Y uno se evita porrazos, se evita golpes, se evita mala sangre, evita mala sangre, evita dormir mal, evita tantas cosas. Yo he visto, pero cantidad de personas que cuando han variado esa relación con el Señor, se han lastimado. Por eso lo digo seriamente, asegúrate que nadie cambie, asegúrate. Antes la palabra valía. Yo siempre, por años he aconsejado a los jóvenes, cuando se ponían de novios les decía, yo sé que es genial, que la querés, que bonita y todo esto, que es tan lindo, porque es muy lindo, pero pregúntale a quién va a ser tu cónyuge. Si el Señor nos habla para ir a algún lugar, ¿me vas a acompañar? ¿Amás al Señor con todo tu corazón? ¿Qué pensás de la iglesia? ¿Qué pensás de lo económico? Es el yugo desigual. Cuando a veces hay intereses distintos, terminan a las patadas. ¿Por qué? Porque hay intereses torcidos. Uno le gusta mucho el dinero, el otro nada. Uno lo quiere gastar todo y el otro nada. Es para ponerse de acuerdo. Los objetivos. Ahora, los objetivos tienen que acomodarse. Hay un dicho por ahí que uno decía, pongamos el camión en marcha, que los melones se acomodan solos. Uno llena un camión con melones, y dice, están hasta arriba, sobrepasa, pone el camión en marcha, y como se va poniendo en marcha, los melones solos se van acomodando, y van bajando solitos. Si usted está ya casado con alguien que tiene objetivos distintos, no se divorcie. Es destructivo el divorcio. Acomódelos en el Señor. Ahora, si el otro se quiere divorciar, dígale dónde tiene que firmar y firme. ¿Qué quiere que le diga? Tristemente, no es lo aconsejable. No soy divorcista. No aconsejo el divorcio. Jamás. Jamás. Ahora, si la otra parte quiere el divorcio, ¿dónde querés que te firme? Ya está. El yugo desigual en el matrimonio, el yugo desigual en lo laboral, el yugo desigual en lo espiritual, el yugo desigual. El Señor dice, sean mansos y humildes, aprendan de mí. Aprendan de mí, decía el Señor. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué le decía el Señor? Cuando van los bueyes solos, ni se enteran que están arando. Mientras cuando uno solo es el que hace la fuerza, se lastima todo y al otro también. Hay conceptos bíblicos que son infalibles, que son preciosos. Miren qué distinto cuando los objetivos son iguales y uno los ve en el matrimonio. ¿Qué objetivo nos proponemos? ¿Querés que cambiemos el autito? Dale, vamos a ahorrar. Buenísimo, ahorremos. No, pero yo quiero seguir el ritmo de vida que tenía antes. ¿Pero vos no querías cambiar el auto? No, pero no quiero cambiar el estilo de vida, sacarme a comer todos los días afuera, comprarme ropa todos los días. Pero no querías cambiar el auto. Yo quiero eso, pero aquello otro también. Son objetivos distintos. No, tenemos un objetivo. Che, nos vamos de vacaciones del año que viene, dale, ¿juntamos dinero? No viene, no fluye solo de la... No, hay que juntarlo.
Son objetivos que se hacen juntos. En lo espiritual ocurre lo mismo. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Si uno quiere más del Señor, qué bueno que el otro quiera más del Señor. Sí, con los chicos, ¿qué hacemos? Chicos, miren, busquen al Señor. No, déjalo que hagan lo que ellos quieran. Pongámonos de acuerdo. ¿Entienden? Los hijos son los primeros que cuando ven que hay un desacuerdo, son los primeros que... ¿Qué pasa? Enseñémosle a nuestros hijos de chiquititos las Escrituras. Dice en el libro de Proverbios que aun cuando seren viejos, van a acudir a ellas siempre y lo van a recordar. Pueden que tengan tiempos de rebeldía, pueden que hagan como el hijo pródigo, que pidan la parte, pero asegúrate que los chicos y de adolescentes conozcan la palabra de Dios, porque cuando sean grandes van a hablar de, bueno, decir, me acuerdo cómo le hice renegar al viejo, a la vieja, pero mira, acá estoy firme en el camino del Señor. Pónganse de acuerdo en eso. Miren lo que dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué pasaba? Entre Evodia y Síntique había una diferencia, no la aclara Pablo, pero eran dos columnas en la iglesia. Habían ido a evangelizar un lugar a otro, estarían evangelizando, llevaban la palabra de Dios, enseñaban, pero ahí había algo. Algo había pasado. Dos personas que colaboraban, que eran amantes del Señor, que eran fieles servidoras, ahora se daban cuenta que había un problema. Y Pablo le dice a su colaborador, ayudá a las que están enredadas. Dice que sean de un mismo sentir. Y esto ya tiene relación con la iglesia y con el yugo desigual. Yo creo tal cosa, no, yo creo tal otra, yo creo tal otra. Ojo con el yugo desigual. Porque el yugo desigual también trae trastornos en lo espiritual. No, yo siento aquello, yo siento aquello, yo creo que hay que hacer. Es interesante que haya una línea. Los ministerios de gobierno, lo que se llaman, lo que en Efesios habla en el capítulo 4 sobre los ministerios de gobierno, que habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, claramente son los que bajan una línea. ¿Para qué? Para que haya un mismo sentir. ¿Para qué? Para no lastimarnos. ¿Para qué? Para poder avanzar. Qué interesante que es que Pablo le escribe y le dice a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir, chicas, le dice. Y él dice, combatieron conmigo, el nombre de ellas está escrito en el libro de la vida, no habla de perdibilidad de la salvación, sino dice de un mismo sentir. A lo largo de las Escrituras, cuando uno ve el espíritu de las Escrituras, entiende la revuelta que hizo el diablo. Claramente habla en el libro de Ezequiel, cuando él se rebela contra la gloria de Dios, contra la autoridad de Dios, y el mismo Satanás convenció a ángeles, que después fueron los ángeles caídos. Quería la gloria para sí. Dice, los tamboriles estaban preparados para ti, querubín protector. Bello. Mire la definición. Y es expulsado de la presencia de Dios. Llevó un sentir distinto. Cuando a veces uno lo menciona de viejo zorro. Hay cosas que no necesitamos que el Espíritu Santo las revele. Hay cosas que cuando uno tiene muchos años de creyentes las sabe por zorro. En distintas décadas
décadas del 70, décadas del 80, sobre todo en la década del 80, década del 90, que ha querido haber una revolución gigantesca en el área espiritual. Tan grande tenía que ser esa revolución que había que patear el tablero porque Dios nos llamaba y llevaron a verdaderas locuras. Llevaron a iglesias que tengan yugos desiguales. ¿Por qué? Porque no alcanzaba las Escrituras, ya no alcanzaba ni siquiera el bautismo del Espíritu Santo, ni la llenura del Espíritu Santo, ni la manifestación del Espíritu Santo en el buen sentido, sino que había que ayudarla, había que empujar a la gente, había que hacer esto, había que revolear aceite por todos lados como si fuese... Es lo que las Escrituras llamaban el desorden. Ya no alcanzaba con hablar en lenguas, con la manifestación, con ese fuego interno. Se necesitaban otras cosas y entró el yugo desigual. Por eso esto de tener el mismo sentir es algo bien bíblico. Por eso no me voy a cansar de decir, acérquese siempre al sacrificio, acérquese al sacrificio que hacemos como iglesia para que el nombre del Señor sea exaltado y sea bendecido. Mire lo que dice en Mateo capítulo 18, diciéndolo el Señor en el versículo 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tomá de la mano al que está al lado tuyo, a ver. Tomalo de la mano, apretalo y soltalo. Ya está. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Ponerse de acuerdo con el que está al lado. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor? Lo del yugo. Lo del yugo. Principios elementales. No, es que yo quiero que a nuestro hijo le pongamos la camisa rosa. No, yo quiero que sea negra. Pónganse de acuerdo, muchachos, sin que el hijo se entere. Porque le van a generar un balurdo en la cabeza que ni les cuento. Ese yugo es igual. Pero cuando los dos padres están de acuerdo, qué interesante. Yo me acuerdo, con mis hijos hacíamos viajes muy seguidos a Buenos Aires y a distintos lugares. Y me acuerdo que íbamos haciendo concursos bíblicos en esas 4, 5, 6, 7 horas de viaje. Preguntanos. Y yo les preguntaba cosas de la Biblia y te las respondían. Del más grande al más chiquito. Y yo sé que todo eso se atesoró en el corazón de ellos. Y a la más grande le preguntaba cosas más difíciles sobre el libro de Apocalipsis y las sabía todas. 12 años y había leído enteras las Escrituras. 15 años y ya había leído más de 70 libros cristianos de adolescentes. Yo sé que todas esas semillas quedan y ninguna se borra. Ninguna. Y la más chiquita, yo les preguntaba, y le tenía que preguntar algo distinto. ¿Y cuántos panes tenía el Señor? Y ella chiquitita decía, 5 panes. Yo sé que todas esas semillas quedan. Y tengo esa convicción absoluta. Un día el Señor, en una preocupación muy grande mía, se lo planteé y me paró y me dijo, nunca más me reclames por tus hijos, porque tus hijos son míos. ¿Cómo? Tus hijos son míos. Hice así, perdón, Señor. Tengo 3 hijos maravillosos que tienen temor de Dios. Y Dios tiene propósitos con su vida. Y tus hijos también. Y tus hijos también. Y tu otro hijo también. El yugo desigual es algo serio. El Señor dice, pónganse de acuerdo. No hay nada más lindo que el acuerdo. En el Antiguo Testamento lo que valía era la palabra. Por eso cuando uno lea el Antiguo Testamento y cuando hay casos que uno le decía al otro, tal cosa, y ya estaba. La palabra valía. Hoy hay que hacer firmar documentos, certificarlo en el banco, certificarlo con escribano, recertificar con el escribano y verificar la firma del escribano. Pero está firmado.
Qué lindo. Esto es el caminar en el Señor. Mire lo que dice en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren si no hay principios de yugo desigual. Pónganse de acuerdo. En lo espiritual con tu hermano, ponete de acuerdo. Y la iglesia sigue caminando. Mientras tanto la iglesia sigue caminando. No como dice aquel dicho y que muchas veces lo utilizo, como una maleta de loco. Y yo me pregunto, ¿cómo será una maleta de loco? Yo no sé cómo usted hace la ropa, cómo arregla su ropa para viajar. Yo por la iglesia viajo muchísimo y tengo que ser muy cuidadoso con la maleta. Siempre la maleta me la hago yo. ¿Por qué? Porque sé lo que tengo que agarrar, viajo 5 días, bueno, agarro 5 pares de medias, ropa interior, una de más por las dudas, tomo 4 camisas, tomo algún par de remeritas, o 3 camisas y 2 remeras, tomo un abrigo, un calzado además de que llevo puesto, las cosas para higienizarme y se terminó. Nada más. ¿Cómo será la maleta de un loco? ¿O cómo será la maleta de una dama si tiene que viajar 5 días? La mía es chiquitita. Y a veces llevo menos ropa porque la lavo en lugar de origen. Es chiquitito. Es comprimido. Póngase de acuerdo. Si usted se pone de acuerdo con su maleta, no va a tener inconvenientes. Si usted se pone de acuerdo con sus hermanos y tienen un mismo sentir, la cosa marcha. En estas épocas, estas complicadas, ¿por qué? Porque hay tantas tendencias doctrinales y a veces vienen hermanos de distintas iglesias y está bien porque también alguno se va de acá y va a otra, pero es tan bueno, donde estoy me sumo a los proyectos que hay en la iglesia, me sumo a este sentir. ¿Para qué? Para no lastimarme. Porque el pastor es cabeza dura. Para no lastimarme. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. No lo rompe nada. No lo rompe nada. Y es maravilloso. Si usted pone esto en su propia vida, en todas las áreas de su vida, va a ser maravilloso. Yo estoy convencido que es maravilloso. Yo estoy seguro que es precioso. Sigo creyendo en un montón de cosas que he creído toda mi vida y no las voy a cambiar. Creo que en el matrimonio es posible el yugo que sea igual. Sigo creyendo que en el noviazgo es posible. Sigo creyendo que entre hermanos es posible. Sigo creyendo que en la iglesia es posible tener un mismo sentir. Si hay que corregir algo, corríjalo. Sea humilde. ¿Qué es lo que dice el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde. En el matrimonio tiene que pasar eso, que soy manso y humilde. ¿Qué quiere decir? Que si de alguna manera me corrí, tengo que ser manso y humilde para ubicarme de nuevo. ¿Y qué es lo que me hará ubicarme de nuevo? Que mi cónyuge me grite, me pegue o me diga algo de eso. No, que tu cónyuge te diga, las escrituras dice esto y no me muevo de esto. Volvé. No, pero yo ahora creo esto. No, pero las escrituras siguen siendo mi eje. Volvé que te estás lastimando. No quiero volver. Bueno, te corté el arado, seguí solo. Siempre son las escrituras las que indican quién es el que tiene
que volver. Siempre. No, pero fue escrito hace tanto tiempo, fue escrita por hombres. Claro que las Escrituras fue escrito por hombres, pero un detalle, inspiradas por el Espíritu Santo. Es el que dejó el Señor acá en la tierra, el que está en medio nuestro, el que nos ayuda, el que nos acomoda, el que nos bendice, el que se ríe, el que se goza, el que me abraza, el que camina, el que quiere lo mejor para vos, el que quiere lo mejor para vos, para mí, para el otro, y para el otro, y para el otro. Es una iglesia que marcha, una iglesia que va de gloria en gloria, una iglesia que se maneja por los parámetros bíblicos, pero es una iglesia llena de gracia, llena de misericordia, llena de amor, que no juzga, sino que cubre, bendice, trae luz. Esto es lo que hace el yugo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es esto, que si me corrí, me ayudan. Para esto está el ministerio apostólico, para esto están los ministerios. A veces no hay que meterse, uno no quiere ni meterse en las vidas, pero cuando ve que hay algo, no, dice, che, vení, charlemos un poquito. Acomodate, poné los valores en orden, poné al Señor en primer lugar, poné a Dios en primer lugar. Lo demás se acomoda solo. Yo ayer le decía a una persona, hay un orden ya establecido por Dios. Este es el orden de Dios. Miren, usted ve, va a ver que este papel que yo estoy tirando va a caer recto. ¿Ve que cae derecho? Cayó recto, por su propio peso. Así son las cuestiones en Dios. Este papel, si yo lo puedo, nunca va a caer así. El papel siempre va a caer así, recto. Cuando uno pone a Dios en el centro y lo ubica en el primer lugar, todo lo demás se acomoda solito. Es un principio, si quiere hasta de física. Si quiere, mire, sencillo, lo espiritual es lo mismo. Cuando yo acomodo a Dios en el lugar que tiene que ir, lo demás se acomoda solito. Y siempre que te tengas que acomodar al otro, acomodala con las Escrituras. Yo les di el ejemplo de estas dos hermanas que hicieron una sociedad que duró solo 3 meses. Y después fue un martirio para ellos hasta que la disolvieron. Si ellos hubiesen tenido principios bíblicos, no hubiesen tenido ningún problema. No, pero tenemos diferencia. No, que yo gano más. No, que yo gano menos. Pero yo trabajo más. Pero yo hago más fotocopia. No, pero yo... No. Estoy dispuesto a perder. Si no estoy dispuesto a perder, no hago ninguna sociedad. Un principio bíblico y elemental. Da para muchísimo. Da para muchísimo. Pero ponga a Dios en el centro y todo lo demás se simplifica solito, pero muy solito. El otro día le decía a unos chicos, a unos noviecitos, le decía a unos al otro, yo le decía, asegúrate que tu novia te ame a Dios más que a vos. ¿Cómo? Sí. Asegúrate que tu novia ame a Dios más que a vos, porque si ama a Dios más que a vos te va a amar también. No compitas nunca con Dios. Que Dios sea el centro en la vida de tu cónyuge y vas a ver que no hay yugo desigual. Hermano querido, que Dios te bendiga, te abrace, te traiga luz y te bendiga en gran manera. Que Dios te bendiga. Y ahora el que está al lado tuyo, anímate a decirle, tengamos el mismo sentir.